Bienvenido, doctor Álvaro Mantilla. Somos estudiantes de la Facultad de Ciencias Psicológicas de la Universidad Central del Ecuador, de la carrera de Psicología Clínica, segundo semestre, paralelo 2. En esta ocasión, presentamos nuestra microetnografía titulada Impacto del consumo de alcohol en jóvenes estudiantes del tercer semestre de la Facultad de Artes de la Universidad Central del Ecuador, periodo 2025-2026. Este trabajo fue realizado en el marco de la Cátedra de Antropología Social, bajo la dirección del doctor Álvaro Mantilla. Nuestra investigación se desarrolló desde un enfoque cualitativo etnográfico con el objetivo de comprender no solo el consumo de alcohol como conducta, sino como una práctica social. Introducción. El consumo de alcohol ha sido históricamente una práctica socialmente aceptada en múltiples culturas. En el contexto universitario, esta práctica adquiere nuevas significaciones. Es por eso que nuestra investigación aborda el impacto del consumo de alcohol en estudiantes entre 19 y 24 años de la Facultad de Artes. Partimos de la premisa de que el consumo de alcohol es una realidad frecuente de la población estudiantil universitaria y puede generar consecuencias tanto en su rendimiento y en su vida diaria. En las estadísticas analizadas, tenemos las principales, que son cuatro. Tenemos Europa. Los estudios evidencian un alto índice de consumo en población universitaria, que tiene un 80% en consumo anual. Esto demuestra que el fenómeno es completamente normalizado en los contextos académicos. En Latinoamérica se observa un inicio temprano del consumo, generalmente de 12 a 17 años, con con un 59 y 70%. Se identifican los factores como la presión y la influencia familiar. En Ecuador tenemos que los datos muestran una tendencia que en el año 2024 y 2025 se realizó un estudio en la Universidad de Cuenca y tenemos como un 79,2%. En la Universidad Central, en la Facultad de Artes, los estudios nacionales y regionales indican que tienen un 59 y 70% entre los 11 y 12 años. Tenemos también que en Europa el consumo inicia entre 12 a 17 años, influenciado totalmente por la sociedad. Y la debilidad es que el predominio de estos estudios está en los datos secundarios que impiden establecer esta casualidad. En Latinoamérica tenemos el inicio temprano de 11 a 12 años y la prevalencia de 59 y 70%, asociado a la familia y presión social. La debilidad muestra las limitaciones que tenemos en el documento y se reduce la generalización regional del país. En Ecuador tenemos que el consumo vinculado a una baja percepción tanto de la familia como la conducta antisocial. La debilidad es que estos estudios son locales y están diseñados que totalmente nos limitan a una exteriorización para nuestro documento. El planteamiento del problema, tenemos que esta aplicación es un enfoque totalmente cualitativo. Las análisis del discurso están en los estudiantes de la universidad. También tenemos los vacíos que se encuentran en esta investigación, es decir, tanto la ausencia del análisis y el escaso estudio de significados. Tenemos la justificación, que prácticamente es la necesidad de aportar una comprensión más práctica y contextualizada del consumo de alcohol en estudiantes universitarios. También tenemos lo que son las reflexiones y cuestionamientos sobre el problema de investigación. Este problema implicó cuestionar nuestras propias percepciones iniciales sobre el consumo de alcohol en la facultad, ya que evitando las generalizaciones, que sería que toda la Facultad de Artes consumen el alcohol. Tenemos también las reflexiones, cuestionamientos a base al problema. Las reflexiones nos comentan que nos influenciamos en tres preguntas: ¿cómo influye? ¿Qué impacto? ¿Y cómo se relaciona? La cual surgió la pregunta de investigación.
¿De qué manera la narrativa personal de los estudiantes de la Facultad de Artes refleja su autopercepción respecto a los efectos del consumo del alcohol en los ámbitos académicos, social, académico y personal? Para ello tuvimos nuestros objetivos. El objetivo general es analizar el impacto en este rango de edad, también en la Facultad de Artes, comprendiendo cómo esta práctica incide en su rendimiento, en sus emociones, en sus vínculos. También en los objetivos específicos generalizamos primeramente en identificar los patrones de consumo y su frecuencia. Segundo, analizar la relación entre el consumo de alcohol y el rendimiento académico. Y tercero, examinar cómo el consumo de alcohol influye en las relaciones interpersonales de la sociedad con estas personas. Tenemos nuestro marco metodológico. Esta investigación se desarrolla desde un enfoque cualitativo que permite comprender el consumo de alcohol en los propios estudiantes. También se reconoce que los investigadores forman parte del contexto universitario, lo que implica una cercanía con el fenómeno estudiado. En el enfoque de investigación, tenemos que el estudio es cualitativo, busca interpretar las experiencias vividas. En el diseño de investigación se adopta un diseño microetnográfico que permite estudiar a un grupo específico. En la temporalidad y ubicación es que se desarrolla entre octubre del 2025 y febrero del 2026. La población corresponde a estudiantes de la Facultad de Artes, que también está mayoritariamente mestizos. En la muestra tenemos que son eh, básicamente entre 19 y 24 años que hayan consumido el alcohol en el último año y también que hayan aceptado voluntariamente participar. En los criterios de inclusión y exclusión, inclusión permite seleccionar al estudiante de tercer semestre que hayan consumido alcohol y participen voluntariamente. Y en exclusión descartan los estudiantes que no pertenezcan, descartamos totalmente. En las herramientas de construcción de datos se utilizan las entrevistas a profundidad, que fue un tiempo predeterminado de 30 a 60 minutos. Y en las herramientas de análisis tenemos que se realizó mediante la codificación abierta, axial y selectiva. Marco teórico. Supuestos paradigmas. Nuestro estudio se fundamenta en la epidemiología crítica, es decir, un enfoque que desarma el modelo biomédico tradicional y el cual reduce el consumo de alcohol a una decisión individual. También aplicando nuestro estudio sobre el consumo de alcohol en estudiantes de la Universidad Central. Identificamos los factores sistemáticos, la presión y la accesibilidad del alcohol. Y la determinación social es la que nos permite analizar los tres ámbitos, tanto el general, histórico y cultural. Las teorías generales. Para ello utilizamos tanto la teoría de Pierre Bourdieu y Herbert Blumer. Bourdieu analiza el consumo como parte del hábito, es decir, disposición social, mientras que Blumer nos comenta que es básicamente la interacción social de la persona. Las teorías sustantivas. En primer lugar, es importante considerar la teoría de juventud, moratoria y social, que es el autor Urresti 2000, que dice que la juventud constituye una etapa de moratoria social. Para Bourdieu en 1990 es comprender como parte del hábitos. Para Beck en 1992 señala que en la sociedad el riesgo de libertad individual convive con nuevas incertidumbres. En las teorías afectivas y de la emoción, tenemos que el consumo opera como forma de regulación emocional, como su palabra lo dice. Hallmed en 2014 nos dice que ciertas prácticas funcionan como tecnologías afectivas. Desde Lupton 1998, las emociones se gestionan por medio de la cultura. Sedgwick en 2003 plantea una economía emocional grupal.
Con ello vamos a la teoría de los performativos y la dramaturgia social. Goffman en 1959, como habíamos dicho, es todo social. Butler en 1990, la identidad se construye mediante los actos repetidos. Según Turner en 1982, son los rituales de pertenencia y transición. En la teoría de la práctica tenemos a Bourdieu, Scapchi en 1996 y Schaub en 2012, que nos dicen que toda práctica articula materiales de competencia y significados. Y por último tenemos las perspectivas decoloniales sobre el cuerpo, que se dividen en tres: Quijano, Lugans y Feynman en 1952, que nos establece que el cuerpo es como un territorio de disputa. En las teorías sustantivas también podemos realizar la teoría del capital social y simbólico, que es Bourdieu en 1986 y 1979, que nos plantea que los gustos y las prácticas no son neutros, sino que marcan una diferencia social. En la antropología de los sentidos y en Boyden tenemos a los dos autores que nos mencionan que las normas son escritas por el cuerpo. Las teorías de la agencia y la estructuración, tenemos a Giddens en 1984, que nos plantea que la vida social se entiende como una dualidad de la estructura y agencia. Y la teoría de subculturas juveniles, tenemos a Wills y Hastings en 1978 y 79, que nos explican que la cultura juvenil se construye a través de las prácticas cotidianas. En el análisis de contexto, observamos que la Facultad de Artes de la Universidad Central del Ecuador es un espacio muy amplio y dinámico, con constante circulación estudiantil, es decir, que los estudiantes interactúan continuamente, fortaleciendo sus redes y sociabilización. Para ello identificamos los espacios claves, que son la Piedra y los alrededores de bares y discotecas, donde se concentra una gran cantidad de jóvenes, y esto evidencia la sociabilización y el consumo, que no se limita al aula, sino que se extiende en un espacio público. Tenemos la descripción de los sujetos, que son nuestros 6 participantes, 6 estudiantes. Tenemos SS, que tiene 22 años. Describe que vive solo desde los 17 años, trabaja, estudia y mantiene una distancia afectiva con sus padres y hermanos. Aunque tiene un vínculo fuerte con su abuelo, la presencia de consumo habitual en la figura paterna configura un modelo normalizado dentro de su entorno familiar. Lo vinculamos con las teorías afectivas del consumo, que funciona como regulación emocional frente a sentimientos de soledad. Tenemos a DG, que tiene 19 años, proviene de un entorno familiar relativamente estable, con fuerte vínculo materno. No trabaja, lo que intensifica el peso de los espacios sociales universitarios en su construcción social. También tenemos que lo relacionamos con la dramaturgia social y la performatividad, ya que el consumo aparece como un acto simbólico y repetido. Tenemos a JC, que tiene 24 años, vive solo, trabaja medio tiempo y mantiene una relación familiar regular. La ruptura de pareja y sus antecedentes de consumo en su tío influyeron totalmente en la práctica, lo cual relacionamos con la teoría afectiva, que el consumo de alcohol opera como desahogo emocional. Para MT, 19 años, presenta una independencia temprana, es decir, una ausencia paterna y carga de responsabilidades económicas. Su consumo se intensifica en crisis tanto familiares y académicas, la cual vinculamos con las teorías afectivas de la juventud, que el alcohol funciona como una tecnología de regulación emocional. Tenemos a IC, que tiene 19 años, vive con su madre y sus hermanos en un ambiente estable, aunque sin una figura paterna. Sus hermanos consumen alcohol y lo relacionamos con la moratoria social y sociedad de riesgo. Su consumo se vincula más con la exploración juvenil y la construcción de su identidad. WR tiene 21 años, proviene de una familia funcional y vínculos sólidos, aunque con padre consumidor. Su consumo se inicia por influencia de pares
lo relacionamos con la teoría de subculturas juveniles, ya que es el entorno universitario y los subgrupos sociales que influyen más que el núcleo familiar. Tenemos las dimensiones adaptadas a un árbol de discursos, las cuales las dimensiones tenemos que son cuatro ejes principales que se desprenden de un problema central. En la raíz se encuentra el impacto del consumo en estudiantes de tercer semestre de la Facultad de Artes de la UC y a partir de ahí se ramifican cuatro dimensiones, que primero es el hábitus y la práctica social, que se entiende que el consumo es una conducta aprendida. Segundo, tenemos la performatividad y la dramaturgia social, donde beber se convierte en un acto simbólico. Tercero, el capital social y simbólico, que explica cómo el consumo fortalece estas redes. Y por último tenemos el cuarto, que nos explica básicamente los afectos y emociones, es decir, cómo gestionar el estrés y la ansiedad académica ante estos casos. Decisión individual aislada, sino como una práctica social incorporada al entorno universitario. El hallazgo muestra que el consumo está normalizado dentro de la Facultad de Artes, especialmente en fechas festivas y eventos institucionales. Como señala WR, suele beber en celebraciones organizadas por la facultad o en fiestas universitarias, lo que evidencia que esta práctica está integrada al hábitus estudiantil y orientada a las formas de socialización. Práctica social aprendida, no individual. El consumo alcohólico se comprende como una práctica social aprendida y no como una decisión individual aislada, a través de la interacción con pares, familia y entorno educativo. El hallazgo evidencia que la influencia principal proviene del grupo de amigos, como menciona WR. Su consumo comenzó por la influencia de su antiguo círculo social del colegio, más que por su familia. Esto demuestra que el alcohol se aprende y se reproduce dentro de dinámicas grupales. Preformativa y dramaturgia social. Desde la teoría de la preformativa y dramaturgia social de Goodman y Butler, el consumo de alcohol puede entenderse como una puesta en escena desde los estudiantes, donde adoptan roles socialmente aceptados según las expectativas del grupo. El hallazgo muestra que el alcohol cumple una función preformativa, ya que modifica la manera de relacionarse, como menciona MT. Al consumir se vuelven más amigeras y habladoras, lo que facilita la interacción y la aceptación grupal. Actos simbólicos repetidos que construyen identidad. La repetición del consumo en espacios específicos convierte esta práctica en un acto simbólico que fortalece la identidad colectiva y el sentido de pertenencia. El hallazgo muestra que el consumo se concentra en puntos concretos como la piedra, el arbolito o parques cercanos, tal y como menciona MT. Estos espacios se transforman en escenarios simbólicos donde el grupo reafirma su identidad y consolidan vínculos, así como la repetición de los mismos lugares y momentos donde refuerzan la cohesión y la pertenencia universitaria. Capital social simbólico. Desde la teoría del capital social y simbólico de Bourdieu, el consumo de alcohol puede entenderse como un recurso que facilita el reconocimiento y la legitimización dentro del grupo universitario. El hallazgo evidencia que el alcohol funciona como un puente de conexión social, como menciona ICE. Permite reconocer personas de otros semestres y generar vínculos que incluso pueden ayudar académicamente. Construir redes sociales. El consumo de alcohol funciona como un mediador social que facilita la construcción y el fortalecimiento de redes dentro del contexto universitario. Más allá de la sustancia, lo relevante es el espacio de interacción que se genera alrededor de ella. El hallazgo muestra que estos encuentros permiten crear vínculos significativos e incluso oportunidades académicas o laborales, como menciona JC, una salida a tomar conocimiento con un amigo, lo
que posteriormente se transformó en un emprendimiento. Esto va a evidenciar que el consumo puede convertirse en un escenario donde la socialización es estratégica. Afecto y emociones. Desde la dimensión afectiva y emocional, el consumo de alcohol influye directamente en la forma en que los estudiantes expresan y gestionan sus emociones. No solo va a generar desinhibición, sino también que promueve cercanía, confianza y cohesión grupal en los espacios sociales. El hallazgo muestra que el consumo muchas veces está vinculado a situaciones emocionales complejas. Como menciona SS, su relación con sus padres y experiencias personales influyen en su decisión de beber. Medio para gestionar estrés y ansiedad académica. El consumo de alcohol también funciona como una estrategia informal para gestionar el estrés y la ansiedad académica. Frente a proyectos extensos, evaluaciones o presión universitaria, algunos estudiantes recurren al consumo como una forma de despejarse y liberar tensiones. El hallazgo evidencia que el alcohol se convierte en un mecanismo de alivio momentáneo ante las exigencias académicas. Como menciona ICE, después de un proyecto largo, situaciones estresantes, surge la necesidad de reunirse con amigos y distraerse, lo que muchas veces termina en un consumo. Continuando con los hallazgos, tenemos la normalización del consumo. Se evidenció que para los estudiantes de la Facultad de Artes, el consumo de alcohol es una conducta normalizada, incorporada como práctica aprendida a través de la convivencia y la experiencia compartida, sin necesidad de impresiones explícitas. Regulación emocional y el estrés académico. El alcohol es utilizado como estrategias para gestionar emociones frente a la sobrecarga de proyectos artísticos. El estrés y la ansiedad académica están fusionados como mecanismos de desahogo y relajación. Tenemos a la construcción simbólica de identidad. El consumo forma parte de una construcción simbólica vinculada a la identidad personal y artística, asociándose con ideas de libertad, creatividad y expresión dentro del campo artístico. Tenemos la ausencia de estrategias institucionales, en donde se identificó que la Facultad de Artes no implementa suficientes estrategias de prevención y acompañamiento que promuevan el diálogo, el cuidado y el bienestar estudiantil. El impacto académico minimizado. Aunque algunos estudiantes consideran que el consumo no afecta su rendimiento, otros reconocen dificultades en concentración, cumplimiento de tareas e inasistencia de clases. Bien, continuando tenemos lo que es las conclusiones. Como conclusión general tenemos que el consumo de alcohol en la Facultad de Artes es una práctica frecuente y socialmente compartida, especialmente en espacios de socialización. Siguiendo a Bourdieu y Blumer, se sostiene por disposiciones y significados colectivos, mientras que Urresti lo entiende como parte de los rituales juveniles vinculados a la identidad y la autonomía. Con la conclusión específica 1, se habla sobre el consumo de alcohol, cómo se configura en una práctica habitual en los espacios de socialización universitaria, sostenida por disposiciones y significados compartidos. Desde Bourdieu y Blumer se responde a dinámicas sociales aprendidas y, según Resti, forma parte de rituales juveniles asociados a identidad y autonomía. Seguido tenemos la conclusión específica 2, en donde se dice que el consumo frecuente de alcohol genera dificultades progresivas en la concentración y organización académica, aunque no siempre se percibe de inmediato. Desde Giddens, esto refleja la tensión entre decisión individual y condicionamiento estructural, mientras que Eichmann lo explica como una estrategia de regulación emocional frente al estrés universitario. Seguido tenemos la conclusión específica 3, donde se menciona que el consumo de alcohol cumple una función ambivalente, es decir, que fortalece la cohesión grupal, pero también puede generar tensiones emocionales. Desde Sediuk y Courtage actúan como mediador efectivo inscrito en el cuerpo, mientras que para Butler y Kaufman lo explican como un acto performativo que comunica identidad y aceptación social. Bien. En la discusión, los estudios europeos como los de Kuhn-Sheh y Ports et al. Abordan el consumo de alcohol desde un enfoque principalmente clínico.
asociándolo a problemas de salud mental, bajo rendimiento académico y conductas de riesgo individual. En contraste, los estudios latinoamericanos como los de Obando, Gómez, Pérez y Villatoro destacan la influencia sociocultural e institucional, entendiendo el consumo como una práctica vinculada a dinámicos grupales. Sin embargo, en el contexto ecuatoriano, investigaciones como las de Mora, Andrade, López Ceballos, Chi y Yuchey coinciden en que el consumo corresponde a procesos de integración y pertenencia social. Bien, los hallazgos encontrados en estos estudios se alinean con la perspectiva latinoamericana y ecuatoriana, evidenciando que el consumo de alcohol en estudiantes de artes es una práctica normalizada, asociada tanto a la socialización como el manejo de tensiones académicas. Como recomendaciones, tenemos que es importante implementar programas psicoeducativos dirigidos a estudiantes universitarios enfocados en la prevención del consumo de alcohol. Asimismo, fortalecer habilidades como la toma de decisiones, el autocontrol y el manejo de precisión social. De la misma forma, se menciona que es importante desarrollar mecanismos de detección temprana y acompañamiento psicológico para estudiantes en situaciones de riesgo, con el fin de prevenir la progresión social como patrones de consumo, en donde abarquen un consumo problemático e incluso la dependencia. Asimismo, establecer protocolos institucionales que regulen la venta y el consumo de alcohol en jornadas y eventos estudiantiles, además de garantizar la seguridad en espacios con alta concentración de estudiantes. De la misma forma, tenemos los aprendizajes del equipo sobre la investigación y la cátedra de antropología social. En los aprendizajes sobre la investigación realizada es que comprendimos la importancia del trabajo de campo y la observación directa, aprendimos a analizar fenómenos sociales desde una perspectiva crítica, identificamos cómo la cultura influye en el comportamiento, creencias y dinámicas sociales. También se desarrolló habilidades para recopilar, organizar e interpretar información. También valoramos el respeto hacia las diversidades culturales. El aprendizaje de la cátedra de antropología social fue entender conceptos fundamentales como cultura, identidad, relativismo cultural y estructura social. Analizar las sociedades de una mirada más amplia y reflexiva. También reconocimos la importancia del contexto social en el comportamiento humano y desarrollar pensamiento crítico frente a problemáticas sociales. De la misma forma, tenemos los aprendizajes del equipo sobre la investigación y la cátedra de antropología social. ¿La cátedra llenó nuestras expectativas? La respuesta es sí, porque nos permitió aplicar la teoría en situaciones reales, superó nuestras expectativas al momento de fomentar una reflexión crítica, nos ayudó a comprender mejor nuestra propia realidad social, promovió el trabajo colaborativo y el intercambio de ideas. Conclusión del equipo, pues la cátedra de antropología social no solo aportó conocimiento teórico, sino herramientas prácticas para comprender mejor la sociedad y desempeñarnos profesionalmente con mayor conciencia social. Pues los conocimientos que nos llevamos a futuro son importantes ya que aprendimos a tener capacidad de análisis social en contextos profesionales, sensibilidad intercultural, habilidades de investigación, comprensión de dinámicas sociales en entornos laborales, pensamiento crítico para la toma de decisiones. Muchas gracias.